En Twitter, @ecomedios1220. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un poeta argentino que es miembro de la Academia Nacional de Letras. Acaba de publicar un nuevo libro, como él mismo le gusta decir, 70 años después de haber publicado el primero. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. Transcribir la función de la memoria a la oralidad del recuerdo es parte de la historia de la poética y con ella de su consecuente la poesía. Sin aquellos memoriosos, habilitados a contar las hazañas de sus comunidades y la épica de sus mayores, el intrincado camino del placer saber y el gusto del saber escuchar y repetir quizás hubiese tardado en manifestarse. La sonoridad armónica de los vocablos, las sílabas, las palabras, las inflexiones del habla en la voz de aquellos narradores generaron una entidad ávida de consumir el arte poético o arte de la mnemotecnia memoriosa, es decir, la audiencia o escuchas. El camino del arte poético desde entonces tuvo y tiene su cauce propio, extendido a la juglaresca y al canto de sus cultores, los bardos, los poetas. Hoy en esta noche de jueves de Letras y Corcheas tenemos el placer de contar con un poeta de voz profunda y vuelo imaginario, con el cual indagar el valor de la sonoridad del verso. Buenas noches, Antonio Requeri. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Bueno, buenas noches y gracias por haberme invitado. ¿Cómo es hoy este oficio de ser poeta 70 años después de haber publicado el primer libro? Bueno, yo me siento, claro que con más años, por supuesto, con más experiencias, con más problemas, más aflicciones y más felicidades a lo largo de toda esta larga vida, pero poéticamente, desde el punto de vista así poético, de la creación poética, yo creo que siento lo mismo que hace 70 años. El poeta no escribe como el prosista que se sienta y sabe lo que va a escribir, el novelista, me refiero, o el cuentista o el ensayista, que sabe que va a contar algo o que va a desarrollar una reflexión. El poeta oye una voz, siente un mandato, oyó una palabra, una imagen, vio algo que se le impuso así para escribir, y entonces escribe el primer verso y los demás van saliendo, ¿no? Más que nada, no tanto por una cuestión así racional, sino intuitiva, ¿no? Es muy difícil explicar el proceso creador de la poesía, como es difícil explicar la poesía. La poesía no se explica, la poesía se experimenta. La poesía es como, qué sé yo, una melodía, no se puede explicar una melodía, no se puede explicar el sabor del dulce de leche, se experimenta, todos sabemos cómo es, pero ¿cómo lo explicamos? La poesía es algo también misterioso, es algo
Misterioso para el creador, por supuesto, para el que le está creando. Yo Eh, obedezco a un mandato. Yo siento la vocación, siento la inspiración, creo en la inspiración, creo que la inspiración nos debe encontrar trabajando, como dijo alguien. Creo también en el trabajo, creo en el oficio poético. Creo que hay una técnica de la poesía que hay que conocer. Hoy hay muchos poetas que ignoran el oficio poético, que escriben versos que son en realidad prosa dispuesta tipográficamente en forma de verso, pero que no es el verso tradicional, ¿no es cierto? Bueno, no sé, me he ido por las ramas. no, no. Eh, a lo largo de tu poética, has escrito diversas poesías sobre el valor de la poesía y también el valor para vos en la poesía. En algún momento dijiste en un poema sobre Kundera, diciendo de Kundera, que Kundera había dicho que la poesía ha muerto. Y Sí. vos le respondías al final de todo, tendré que consultarlo con los pájaros. ¿Qué te dijeron los pájaros? Bueno, que hay que seguir cantando. Es lo que te decía antes. Los pájaros cantan, no saben por qué, no pueden explicarlo, pero cantan. Y el poeta de la misma manera canta como los pájaros. Canta porque se le impone esa necesidad de cantar, en fin, de escribir, por supuesto. De escribir poesía, que es muy distinto a escribir prosa. Yo también he escrito prosa, pero con una actitud muy distinta, ¿no? Ahora, La poesía es más cerca de la música que de la literatura, como decía Croce. eh, por momentos, has tenido como, no digo una desazón, todos tienen desazón, y dijiste eso una vez, yo fui poeta, yo fui joven, en mi pecho hoy, vacío, resonaron los latidos del cosmos, la alegría de vivir, morir, por la palabra. El agua es forma de la eternidad, y levantar es detener el tiempo. Era verano, y amé con el amor de amante. En mi pecho hay, hoy vacío, se alejaron vida, milagro, amor, eternidad. Yo era poeta, yo era joven. ¿Qué le decís a estos versos tuyos en esta charla? Bueno, yo esos versos los escribí hará 10 o 15 años, cuando ya era viejo, y sentía una especie de sequía creativa. Yo cuando era joven escribía varios poemas por semana. Después escribí, bueno, 30, 40, 50 años después, escribía 3 o 4 poemas por año nada más. Y cuando escribí ese poema es porque sentí que bueno, que ya no escribía como antes, seguramente porque ya no era joven. Cuando uno es joven siente esa efusión así, que ya no sentía. Este último libro lo escribí durante la pandemia, después de 4 o 5 años de no escribir un solo poema. Pero ¿Y bueno, por qué? la poesía me utilizó a mí para expresarse, ¿no? ¿Y por qué ese parate de 4 años sin poder Bueno, escribir? porque no sentía la necesidad de escribir. Yo escribo poesía cuando siento la necesidad de escribirla. No me siento, no digo, bueno, voy a escribir un poema esta mañana, no. Eso puede hacerlo el cuentista o el novelista. Puede Pero, decir, todas las mañanas voy a escribir una página. Pero un poeta no, el poeta es cuando se le impone el verso y lo expresa. pero ¿qué sentiste esos 4 años en los que no pudiste escribir? Haciendo Bueno, tantos que escribías. escribía otras cosas, yo también tengo libros en prosa, escribí otras cosas, además yo he trabajado como periodista muchos años, yo nunca dejé de escribir, yo he tenido el privilegio de ganarme la vida escribiendo, que es lo que me gustaba, y no siempre escribí poesía, escribí mucha prosa, tengo libros de ensayo, libros de cuentos, cuentos para chicos, yo escribía cuentos para Villiquen. Esos cuentos después los recogí en un libro que tuvieron un premio nacional de literatura infantil.
Y bueno, he escrito otras cosas, no solamente poesía. Pero la poesía la escribo así cuando siento la necesidad de hacerlo. Y durante estos Decía, 4 o 5 años no sentí necesidad de escribir poesía. Nunca me aparté de ella, siempre la leo. La felicidad que me ha dado la poesía no es solamente escribiéndola, sino leyéndola. Más bien leyéndola que escribiéndola. ahora, recién te referías al comienzo que muchos poetas en la actualidad, muchachos que están escribiendo, eh, se, se meten en la poesía de lo que llamaríamos verso libre. Y, pero vos has escrito mucho en verso libre. Has pasado Sí, por todo, porque has pasado por una etapa de sonetos, hay una cantidad de sonetos sí, que has sí, escrito, claro. y otro tipo de poesía, no digo rimada, pero con alguna estructura de consonancia rítmica. Pero has escrito mucho en poesía libre. ¿Y qué te hizo decir esto como que los poetas que escriben ahora poesía libre, no entendí bien qué significaba? La poesía, bueno, ahora se han borrado bastante los límites entre lo que es poesía y prosa. La prosa puede incorporar elementos, ingredientes que son típicos de la poesía, como la imagen, como la metáfora, pero hay un ritmo distinto. La poesía tiene un ritmo distinto del ritmo de la prosa. Y aún en el verso libre, la poesía debe tener un ritmo. Yo he escrito mucho verso libre, pero siempre teniendo en cuenta los acentos, en decasílabos mezclados con heptasílabos, ¿no? Siempre la poesía para mí ha tenido un ritmo. Lo que yo decía al principio es que hay muchos versos que se escriben actualmente que no tienen ritmo, que son prosa dispuestas tipográficamente en forma de verso, pero que no tienen el ritmo de la poesía. La poesía es ritmo. Puede no Ah, tener imágenes, puede no tener metáforas. Ahora está muy de moda, digamos, la poesía que llaman del conocimiento, lo que antes llamábamos poesía metafísica, que es la poesía que no solamente es un objeto estético, una forma estética del lenguaje, sino que busca algo más allá, que busca un conocimiento, trascender. Bueno, sí, eso es perfectamente lógico, natural, aceptable, pero siempre que ese verso libre, que esa poesía del conocimiento, del pensamiento, en la que prevalece el pensamiento sobre el sentimiento, siempre que tenga un ritmo, la poesía tiene un ritmo distinto de la prosa. A eso es a lo que yo me refería antes. Que hoy leo muchos versos que no tienen ese ritmo, que son prosa dispuesta así en forma cortita y para abajo, ¿no? Como decía Horacio Salas. Antonio, ¿qué nos podrías compartir algo de tu obra, leer algún fragmento de algún poema tuyo? El que quieras. Bueno, no sé, a ver, tengo acá. Este es un libro que me publicó, no sé, la Poesía Academia, reunida. la Poesía Academia, la Academia Argentina de Letras. A ver, vamos a ver. Voy a leer Piedra Libre. Ok. Yo siempre he escrito sobre lo que me pasaba, sobre ese es un experiencias poema, propias. ese es un poema maravilloso. Vos sabés que te corto un minuto. Si hubieras leído otro, ¿sabés qué hubiera hecho? Te iba a decir, ¿no te enoja que yo lea un poema tuyo y lo tengo acá ante mis ojos y la piedra libre? Bueno, sí, Maravilloso, cuando mis ¿eh? chicos eran chiquitos, yo jugaba con ellos a las escondidas. Y un día Claro. me escondí detrás de un sillón y en ese momento pensé, un día me voy a esconder y no me van a encontrar. Y Lo puse surgió acá, la idea y salió el poema así, pero me eh, emocionó, leí el poema, me emocionó enormemente y bueno, ahora lo voy a escuchar en tu voz que es mucho mejor que con la mía. Adelante. yo decía que la poesía debe tener ritmo, pero también debe conmover. Yo creo que el Me con- sentimiento, aún subyacente, no puede estar fuera de la poesía. Así es, así es. El padre juega con sus criaturas.
La cara vuelta contra la pared y el brazo levantado hasta los ojos, está contando como si llorara. Y mientras cuenta, sus criaturas crecen, van por el mundo, suben escaleras, se enamoran o estudian geografía. Cuando termina de contar, el padre entra en los cuartos y revisa muebles. Apenas ve. ¿Quién apagó las luces? Su voz, que ha enronquecido, los invita a dejar de una vez sus escondites. Y los hijos regresan, jubilosos. ¿Cómo han crecido? Son casi tan altos como los sueños que en su juventud solían desvelarlo dulcemente. A contar, exclama el padre. Los grandes siempre vuelven a ser niños. Y los hijos se apoyan contra el muro, hunden la frente entre los brazos, cuentan, y mientras cuentan, 11, 12, 13, el padre se va haciendo pequeñito. Cuando terminan de contar, lo buscan, pero el padre no aparece, se ha escondido debajo de la tierra. Muy emocionante. La verdad, te digo la verdad, estoy conmovido cuando lo estás diciendo, y cuando lo leí me conmovió enormemente. Yo digo, si no lo dice él, se lo voy a recitar yo, porque realmente, vos sabés que toda tu poesía, he leído montones de poemas tuyos, no sé, 80, 90. Yo leí mucho, sí, además escribís muchísimo. O sea, no le dejás a los mortales tiempo para leerte. Pero tu poesía es sencilla. O sea, sencilla quiere decir que las palabras van al lugar justo que tienen que ir. O sea, y cuando alguna metáfora se esconde, aparece y sintetiza todo lo que dijo antes y todo lo que va a decir después. Y entonces, pero tu poesía es difícil, porque hay veces escribís un montón de poemas y en cada poema, que es un único poema, agregás cosas sutiles. Y entonces la lectura, que parece fácil, se transforma compleja si uno no lee un tracto de tu poesía. Y eso es lo que fui leyendo y asimilando. En parte, este ir y retomar es el camino que usás, o sentís que la necesidad de hacer en la poesía. Bueno, sí, este poema que yo acabo de leer es una metáfora en realidad. El poema sí, en no sí cabe duda. Es una metáfora. Yo trato siempre de ser inteligible, de hacer una poesía transparente, de que, en fin, que el lector no considere el poema una especie de acertijo, que tiene que averiguar qué es lo que quiso decir el poeta. Por supuesto, siempre hay un sentido en la poesía que tal vez no está en la superficie, ¿no? La poesía es una forma de decir lo que no se puede decir, o lo que es muy difícil de decir. Pero trato de decirlo de una manera transparente, de una manera inteligible. Eso he intentado siempre y lo sigo intentando. En el poema El Oscuro Fuego, decías, ¿quién necesita que yo escriba? Sin embargo, es hermoso vivir por la belleza, aproximarse al fuego oscuro en el que ande, la fiesta y el misterio de la vida. Eso es lo que sentías en ese momento. Sí. ¿Qué sentís cuando escribís hoy? No podría decir qué es lo que siento en el momento de escribir, porque en el momento de escribir uno es como un medium que está recibiendo algo y lo transcribe. Rilke decía que el primer verso lo dictan los ángeles. Yo creo que no solo el primero, todos lo dictan los ángeles. Y en ese momento en que uno escribe, no se da cuenta de lo que creo yo, por lo menos es la experiencia propia de lo que está haciendo. Después, cuando termina de escribir, cuando lo corrige, yo corrijo mucho los poemas, entonces sí,
ya puedo razonar, puedo reflexionar más sobre el poema. Pero en el momento en que lo escribo, ya le digo, es como si fuera otro, ¿no? En un poema vos decís, en el poema, en las palabras, decís, nunca sabré decirte que te quiero. Un amor sin palabras es el mío. Sin embargo, vos... No, ese es el epígrafe del poema, ¿eh? No, ya lo sé. Yo un pedacito coloco, ¿no? Sin embargo, sí, vos has hecho de la palabra todo un camino de tu vida. Sí, claro. Y sin embargo, hay dos formas de la palabra escrita y la palabra dicha. A veces uno puede escribir muchas cosas que a veces no la puede expresar con los labios, ¿no? Yo aspiro a que la palabra escrita parezca la palabra dicha. Aspiro a eso. Ajá. O sea, firmás con la mano lo que decís con la boca. Sí, claro. Claro. Ahora, pero bueno, ese proceso de la creación, ya te digo, es muy complejo, es muy difícil de... Empezaste a escribir muy joven, se ve, ¿no? Sí, demasiado. Borges aconsejaba no publicar joven, y tenía razón. Yo empecé muy joven, tal vez por vanidad, publiqué a los 20 años ya mi primer libro, y no debía haberlo publicado porque era malo, el libro es malo, el libro no quiero acordarme del título, del título no quiero acordarme como debía ser antes. Después, si lo escribí después también. Yo en la década del 50 publiqué 4 libros, 51, 53, 54 y 56. Bueno, esos libros yo los he retirado de mi catálogo personal. Yo no los, cuando hago una antología no figuran. Yo no debía haberlos publicado, debía haber esperado, haber madurado más. Yo creo que empiezo a publicar mejor o menos mal a partir de los años 60. Con el umbral del horizonte, ¿no? El umbral del horizonte, sí. Ahí empiezo a publicar mejor. Tuve una experiencia. Yo el año 59 lo pasé íntegramente en Europa. Tuve una beca y bueno, y después viajé por Europa, por varios países. Y esa experiencia para mí fue muy importante. Cambió mi poesía, tuve una visión más amplia de las cosas, más sobria inclusive. Bueno, y ahí yo creo que empieza mi historia literaria, en los años 60, no en el 51 cuando publiqué mi primer libro, que, insisto, dejaba bastante que desear. Estamos conversando con Antonio Requeni. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios.
Letras y Corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Llueve y con la lluvia cae el horizonte turbio de las nubes. Tú estás allí perdida en la nostalgia. Las lágrimas del cielo no te tocan. Y siento como pasa por mi rostro el aire que desnudas por la boca. Llueve sobre tu rostro un vendaval de sombras, nombres que gritan, nombres que te nombran, y en el silencio de la tarde un eco. Eco de tu voz, dormida en esta mesa de cristal que espera sin esperas regresar. Tu imagen de la ausencia en la ausencia. Suena el leve son de un piano en esa esquina del salón que imita el aleteo de tu voz. Entre las voces mías, solo mía. Llueve esperas regresar. Tu imagen de la ausencia en la ausencia. Suena el leve son de un piano en esa esquina del salón que imita el aleteo de tu voz. Entre las voces mías, solo mía. Llueve Escuchábamos Llueve en la voz de Oscar Pometti en dúo con
Raúl Lucy, tema del poeta Mario Dobri. Mientras seguimos conversando justamente con el poeta Antonio Requeni, en la carta a Jorge Calvetti, decías, los poemas no cantan, sus palabras ya no conmueven, niegan o desprecian melodía, belleza, emoción. Mucho ha cambiado la poesía, el mundo, y yo estoy solo, náufrago en la isla de una ciudad que alguna vez fue nuestra. Ese poema, recordame más o menos de qué año es. Y ese poema lo habré escrito a 15 años, 10, 15 años. ¿En qué cambia o se mantiene tu visión que tenías hace 15 años? Ahí digo en verso lo que recién hace un rato conversábamos sobre mi escepticismo, así sobre un sector de la poesía que se escribe actualmente, ¿no? Cantan, decía yo, los poetas no cantan. Pero ahora hay muchos poetas que consideran que el sentimiento es una blandura del espíritu, que no es una debilidad, y entonces hacen una poesía muy intelectual. Bueno, eso es en lo que yo no creo. Yo creo que la poesía debe tener siempre un fondo sentimental, por supuesto sin exageración, sin hacer sensiblería, por supuesto. Sin embargo, hablando de cuando uno rememora la poesía de Borges, por decir a alguien que es nuevamente conocido, Borges no abreva tanto en la poesía emotiva, aunque la emotividad en la poesía siempre está, escribas lo que escribas, porque nadie escribe porque sí. O sea, una cosa es ponerse a rimar y otra cosa es hacer poesía, o sea, un poeta. Pero el grado de la sensibilidad, por ejemplo, yo leyendo tu poema, hay un grado de sensibilidad puro y fresco. Pero yo cuando leo otros poetas, caso de leer a Borges, o leer poetas como la poesía de Homero, la Ilíada, uno ve el fragor y la belleza de la emotividad, porque uno lo ve, esa intensidad la ve. El poema trasunta siempre intensidad, el poeta es intenso, escriba de la forma que escriba. Ahora, en tu poesía está esa sensibilidad a flor de piel en lo que es el problema vivencial tuyo y humano. Ahora, escribiste un bellísimo poema sobre Grecia, creo que se llamaba algo así como algo de Eolo, ¿no? Puede ser. Las Islas Eólicas. Las Islas Eólicas. Un bellísimo poema, en donde hay, yo estoy memorizando, ¿no? Donde hay un desarrollo y una vuelta tuya a Buenos Aires, que no es a Itaca, donde retomás todo. Pero me llamó la atención el final del poema. O sea, vos sos todas esas cosas que recogés ahí en tu aventura, pero cuando te reconoces a vos y volvés a Buenos Aires como dice Ulises volvía a Itaca. Pero Ulises vuelve a Itaca y vuelve a ser rey. Y quiere ser reconocido por su mujer, por todo, para que lo reconozca que aquí estoy yo. Sin embargo, en tu poema termina diciendo, pero yo sigo siendo Ulises. Y yo hubiera esperado que llegaba y ahora sos vos. No, al revés, pero yo sigo siendo Ulises. Algo así decía el poema, no me acuerdo bien. La Odisea es el libro que yo he leído más veces y considero que es la novela, a pesar de que es un poema también que está escrito en versos, es la novela más hermosa que se ha escrito para mí en toda la historia de la literatura universal. Y Ulises es el viajero. Sí. Y yo he sido muy viajero, yo he viajado mucho. Gracias al periodismo, yo he viajado muchísimo. Y he estado en los lugares de Ulises, me he bañado en el mar de Ulises. Entonces para mí eso ha sido muy importante. Y yo me identifico con Ulises en ese poema.
En ese poema cuento mi desplazamiento por los lugares de la Odisea. Algo Pero, hablas de Taormina, me acuerdo que hablas de Taormina, ¿no? sí, bueno, pero hablo de los taxis, de los Claro, hoteles, o sea, es una cosa actual, pero en el fondo yo también soy Ulises. Ese es el final cuando yo digo, bueno, Buenos Aires no existe acá, pero yo soy Ulises. claro, claro. Yo pensé que ibas a decir, pero yo soy yo, acá llegó yo, pero no, fue al revés. A lo largo de tu formación, estudiaste en el Normal Mariano Acosta, Mariana pero, Costa, sí. pero no lo terminaste. No lo terminé. ¿Por qué? No ¿Qué lo terminé pasó? por un problema de horario, de trabajo. No podía seguir las clases y no, por eso no lo terminé. O sea que fuiste casi, podría decir, un poeta autodidacta. Sí, prácticamente sí. Ahora, en tu formación y amistades, tuviste un compañero de ley, podemos decir, trabajando ¿cómo se llama? En la prensa, que fue Jorge Calvetti. Claro. ¿Qué ha sido para vos Jorge Calvetti? Un hermano y un maestro. Jorge Calvetti es un poeta que no está justipreciado, un gran poeta, que no se lo considera con la magnitud de su talento poético. Y además un hombre extraordinario, un hombre de una gran calidad humana, que para mí fue siempre un ejemplo. Yo trabajé con él casi 30 años, uno al lado del otro, compartíamos el teléfono, compartimos muchas cosas, muchas notas, y para mí fue también un maestro. Yo tuve un gran maestro que fue González Carvalho, mi profesor de literatura en el Nacional, en el último año del bachillerato. Él fue el que prácticamente me hizo poeta, si es que lo soy. Me enseñó a escribir sonetos, tomando como modelo los sonetos espirituales de Juan Ramón Jiménez, me prestaba libros, fue un gran maestro y además prologó mi primer libro, que era malo, pero bueno, él consideraba que era auténtico, que era un libro sincero, y bueno, y prologó mi primer libro. Pero yo tuve ese gran maestro y el otro gran maestro para mí fue Calvetti, y además un hermano, yo lo quise mucho. O sea que el otro día estaba escuchando, porque hay subido algunos videos desde la casa de él, tocando Juan Falú, y ¿cómo se llama? El charanguista. Sí, que era muy amigo de él. El Chango Farías Gómez. No, el charanguista. ¿Cómo se llama? Jaime Torres. Jaime Torres. Hermoso desde la casa de él. Y la verdad que me deleitó porque, bueno, me hiciste recordar a Calvetti y volví a buscar cosas del Calvetti para recrearme la memoria. En su poesía tenía dos aspectos. El aspecto, diríamos, más, no diría folclórico, pero sí más terruñero, ¿no? Su Jujuy natal para él era muy importante, la gente de su Jujuy, y después un aspecto más universal, una poesía de carácter más universal. Las dos son excelentes, ¿no? Los dos temas, digamos así, son muy importantes. En el año 98 ocupaste por primera vez el asiento de la Academia Nacional de Letras. Academia Argentina de Letras. La Academia Argentina de Letras. ¿Qué significó para vos ese nombramiento cuando lo recibiste? Bueno, fue un honor muy importante. En la Academia Argentina de Letras han estado los escritores más notables de la Argentina, y así que el hecho de que a mí me hicieran académico, bueno, podía ser un rasgo de humor de la academia,
de haber elegido a mí también. Pero bueno, estoy muy contento de mi actividad como académico. En la academia trabajamos, hacemos cosas. Yo estoy en varias comisiones y bueno, y además estoy rodeado por gente muy buena, muy inteligente, por supuesto, por verdaderos eruditos, este, lexicógrafos, no solamente escritores. Y yo aprendo mucho en la academia. En todas las sesiones yo aprendo mucho. El otro día hicimos un reportaje a un compañero tuyo de la academia, Santiago Silvester. Ah, sí, bueno. Silvestre además fue compañero mío en la prensa, en la redacción. También, Cuando sí. Silvestre estudiaba Derecho, vino de Salta, el salteño, y vino de Salta y para sus estudios de Derecho trabajaba como redactor en la prensa. Estuvo un año y pico, fuimos compañeros, así que a Silvestre le conozco desde que era muy joven. Claro, me imagino. Buen poeta, Hace, excelente poeta también. Sí, sí. hace un tiempo lo entrevistaba Roberto Tito Cosa, y él decía que él no iba a ver sus obras una vez que se ponían en escena, porque le encontraba un montón de cosas que hubiera querido modificar, entonces ya no quería hacerse más mala sangre y dejaba que corrieran. ¿Te pasa con tu obra de no querer volver a leerla porque le encontrás muchísimas cosas que hubieras querido modificarle y si no las modificarías todo el tiempo? Por supuesto, por supuesto. De los primeros libros ya comenté que no los quiero volver a leer. Y después hay poemas que he escrito después y que al rescatarlos para una antología, los he corregido. Yo corrijo mucho los poemas. Y algunos que habían estado ya publicados, que ya habían sido publicados, los corregí. Y aparece una nueva versión. Sí. Antonio, ¿qué nos podrías compartir? Otro poema de tu obra para leernos a la audiencia. Bueno, antes hablamos del poema octogenario, de cuando cumplí 80, y ahora cuando cumplí 90, escribí es un romance, no es verso libre, es un romance de 8 sílabas, silábico. Es un poema muy tristón, ¿no? Porque es el poema del que sabe que ya le queda poco. Se titula Después. Después, qué triste palabra para el que mucho ha vivido, para el que sabe que todo después habrá concluido. El después que nos espera en el silencio infinito de una noche sin estrellas, sin recuerdos, sin olvidos, sin el lejano paisaje de un jardín cuando era niño, de una calle, una muchacha y un joven callado y tímido. Después sin padres ni hermanos, sin la esposa, sin los hijos, sin la risa de los nietos, sin amigas, sin amigos, sin los sabores del mundo, sin la música y los libros, sin la memoria de viajes que hicimos o que no hicimos, con los colores y aromas poco a poco desvaídos, y sin los objetos huérfanos que no sabrán que nos fuimos. Una historia con palabras en perdidos manuscritos, toda la nada después, como antes de haber nacido. Es un testamento. Es un testamento y vaya a saber, como también decía el amigo Borges, de todo lo que uno ha escrito, qué verso, qué palabra quedará en el recuerdo de alguien que yo ni siquiera me imagino. Y uno ni siquiera imagina que quizás este poema o parte del poema o algo del poema, vaya a saber en qué tiempo alguien lo va a leer y alguien va a recatar el momento de tu historia y de tu vida, que no es solo tu historia y tu vida, es nuestra historia
y en nuestra vida, porque el poeta recoge la vida de todos en su poesía, ¿no? Cuando el poeta dice yo, deja de serlo. Es el tú, es el vos del que está leyendo. Claro, Es en como- nosotros. Muchas veces dice, caramba, este poeta ha dicho esto que yo también sentí, pero no sabía decirlo, o no acerté a decirlo. Exacto. Bueno, ese es el milagro de la poesía, ¿no? Sí, sí. O Cuando sea, la poesía es de todos, cuando la poesía no es solamente de uno, sino de todos. Ahora, Un poema magnífico guardado en un cajón no vale nada. Tiene que trascender, tiene que tener un lector para que cumpla su ciclo, su función. sí, bueno, así es. sobre ese punto, decís que tiene que tener un lector, pero acabas de leer 2 poemas tuyos. ¿Qué sentís cuando escuchás el poema leído? Bueno, a veces me gusta, y otras si lo leen mal no me gusta. Pero en tu caso, o sea, ahora estabas leyendo tu propia poesía que había salido de esa inspiración divina que hablabas antes y quedó plasmado en un papel, pero después Sí. quedó plasmado en tu voz. O sea, ¿qué diferencia sentís entre el poema ese leído y escrito? No, yo no siento diferencia. No creo que al oír mi propia voz yo considere que el poema es otro o tenga una visión distinta del poema. No, el poema está ahí, es ese. Quedará o no Hablando, quedará. Yo cuando escribo no estoy pensando en el lector. Nadie cuando escribe yo creo que está pensando en el lector. Pero tácitamente sí, uno escribe para que alguien lo lea. Yo creo que el lector es el que completa el poema. Antonio, si vos me permitís, me gustaría leer un poema tuyo, ¿puede ser? Sí, cómo no. Y vamos a agregarle algo a lo que dijiste recién. Este se llama La Alegría. Ah, O sea, para poner muy antiguo. es tan antiguo como el escritor con el que estoy hablando. Sí. Verdad. Bueno, dulce y bello es vivir sobre este mundo, como morder una manzana. Todo lo que en mi cántico descubro, quiero que lo compartas. La flor abierta, el cielo, los verdes asombrados de su asombro y el amor. Todo aquello que ya estaba en el alba de tus ojos. Ven, hermana, y escucha. Triste es la vida si la angustia vence, el amor, no la duda, y una sonrisa al vislumbrar la muerte me acaricia la luz en ese instante. ¿Qué me importa la niebla y sus fantasmas? Me acaricia la luz. Con eso me basta. Gracias, Antonio. Ese es uno de los poemas menos malos de los que escribí en aquella juventud de los años 50 y tantos. Pero es bello, es bello. Sí, lo sigo sintiendo así. Sí, Sigo es bello. sintiendo así. Por eso lo elegí como segundo, porque digo, bueno, por suerte tenía el otro para decirlo. Sí. Y es como ese poema que escribiste tan bello, que creo que es un soneto sobre la poesía, ¿no? Que también cómo arrancaste de joven en la poesía, que también es muy bello poema. Temblorosa como una flor desnuda, te descubrí en la infancia. Y decís, y es una cosa bella. Temblorosa como una flor desnuda, te descubrí en la infancia. Así la descubriste a la poesía. Iba desnuda ahí por ahí, la miraste y dijiste, yo me prendo. Sí, es una metáfora, ¿no? Es una imagen, por supuesto. Claro, me imagino. Sí. Y aún sigue siendo desnuda y temblorosa la poesía en tus manos y en tu sentimiento. Sí, sí.
Eso es lo que tiene la poesía. Sigue temblando, sigue siendo hermosa. Eso, ¿sabes qué se llama, Antonio? Eso se llama que uno no tiene la edad que tiene. Uno sigue siendo joven. Porque la poesía está prendada de esa juventud temblorosa de siempre. Mira, ¿No? Anímicamente yo no me siento viejo. Físicamente ¿Seguro? sí. Físicamente sí. Yo voy atrás tuyo. No te creas que soy... ¿Eh? Yo tampoco soy tan joven, Antonio, ¿eh? Pero te llevo mucho tiempo, muchos años. 9 años. ¿Nada más? Nada más, Antonio. Te llevaba por lo menos 20 o 30. ¡Ah! No, flores a mí, no. Bueno, Flores a mí, no. bueno, la verdad ninguno de los dos revela la edad que tiene. Exactamente. Yo tampoco parezco de 90. Yo me miro al Ni espejo, no. loco, ni loco, ni loco. Bueno, y vos tampoco parece que tuvieras 80, ¿no? Exactamente. 80 años. Oh, no. Pero somos dos pibes que tenemos para dar mucho, Antonio, y con la poesía vamos a dar más, porque la poesía es un arma y es una energía vital que nos conmueve a ambos. No, y ahora se vive mucho. Yo acá vivo, de donde estoy hablando, en esta casa, vivo con mi suegra, que tiene 102. 102 años, ya. La tiene. Ahora la gente, no, nosotros vamos a vivir 120. Vos y yo vamos a vivir 120, acordate. Bueno, te tomo la palabra. Así que el día que cumpla 120 te hago otro reportaje. Bueno. Y andá escribiendo el poema, no sé, en dodecaseno. Para esa época yo estaré cerca también de los 90. También, espero que la veas. Espero que la veas. Muy bien. Antonio Requeni, muchísimas gracias en serio por acompañarnos esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer y nos queda todavía muchísimo por hablar, así que no faltará oportunidad donde volveremos a contactar. Muchas gracias a ustedes, me he sentido muy bien con esta conversación y les agradezco que me hayan invitado. Gracias. Yo vuelvo a repetir, como esa vieja película que había en el mismo lugar y a la misma hora. En este lugar y a esta hora, a los 120 años, Antonio, aquí Muy juntos bien. los dos. Bueno, un abrazo y te agradezco muchísimo. Para mí ha sido una suerte verte hoy, después de haberte leído hace años y seguir parte de la historia de tu vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, un abrazo para los dos. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.